Amigos, bienvenidos a su canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Continuando con nuestro tutorial de leyes eléctricas, hoy vamos a hablar sobre la famosa ley de Faraday. Vamos a conocer quién la inventó, por qué fue creada, cuáles son los aplicativos que tiene esta, cuál es la diferencia o qué diferencia a esta ley y cuáles son los aplicativos o componentes eléctricos o electrónicos los cuales la vemos o está aplicada o reflejada en nuestro diario vivir. De igual manera conoceremos un poco cómo está reflejada esta ley en nuestros componentes electrónicos, los cuales nos permitirá poder analizar y detallar los planos esquemáticos y para ello poder tener una estructura imaginativa o de trabajo que nos permite ir más allá de la estructura analítica. Por ello te invito a que te suscribas, le des a la campanita y nos dejes tu comentario. Yo soy Miguel Alexi Mejía, ingeniero eléctrico. Vamos a ello. ¿Qué es la ley de Faraday? ¿Quién la inventó? ¿Por qué fue creada? ¿O para qué sirve? Muchos nos hacemos esta pregunta, pero primero vamos a iniciar definiendo quién inventó la ley de Faraday y por qué se llama la ley de Faraday. La ley de Faraday fue creada por el señor Michael Faraday, el cual tomó su apellido para poder patentar su fórmula o para poder patentar su ley, la cual nos dice que este señor, el señor Michael Faraday, fue un influyente científico y físico británico, el cual nació el 22 de septiembre de 1971 y murió en los años del 67. Nos dice que fue reconocido o sus reconocimientos fueron amplios en el campo de la electricidad y el magnetismo. Su gran logro fue los experimentos sentados con la base del desarrollo teórico del magnetismo. Es decir, que en resumen podemos decir que el señor Michael Faraday fue aquel precursor que inició en la teoría del magnetismo, aquel que pudo determinar, organizar y desarrollar componentes o leyes que nos deja la claridad o nos da la claridad de qué es el magnetismo. Ahora, ¿cómo influye la ley de Faraday en nuestro diario vivir? Pues los componentes eléctricos los cuales podemos ver o reflejar esta ley o esta teoría son en los micrófonos, en los motores y en los altavoces o auriculares de dispositivos de salida de voz. ¿Qué es la ley de Faraday? Nos dice en notaciones científicas que es cuando un flujo magnético atraviesa la superficie cerrada cambiando en el tiempo. Se introduce una fuerza electromotriz, la cual llamamos FEM, fuerza electromotriz, en cualquier circuito situado dentro de esa superficie cerrada. Esa fuerza electromotriz induce una corriente eléctrica en el circuito si existe un cambio conductor para que la corriente fluya. Pero en sí, ¿qué es? ¿Qué es esta ley? Porque pues la verdad está un poco confusa. Te lo definiré y desarrollaré paso a paso. Lo primero que vamos a determinar que la ley de Faraday nos da la siguiente connotación. E va a ser igual a menos directamente proporcional a dt sobre o inversamente proporcional sobre d sobre 0 o infinito. Es decir, hablando del campo magnético, podemos ver que este campo magnético tiene dos polos. Uno que es negativo, y el polo positivo, el cual fluye de positivo a negativo. Es decir, se da los conceptos que dice la fórmula. Superficie cerrada, si nosotros tomamos esto como un tubo, sería una superficie cerrada que va de positivo a negativo por medio del magnetismo. Explicándolo de forma sencilla y concreta, podemos mirar cada uno de los puntos o haces de nuestra famosa ley de Faraday.
Lo primero que nos dice es que la E es la fuerza electromotriz inducida, la cual es voltaje. Y nos dice que el dt o d infinito o d negativo es la tasa de cambio del flujo magnético a través de la superficie cerrada con respectivo al tiempo, dado en Weber sobre segundo. En posteriores videos vamos a hablar qué es la fuerza electromotriz, cómo la vemos representado en nuestros circuitos eléctricos, qué es un Weber, cuánto vale un Weber y cómo podemos calcular estos datos en nuestros planos electrónicos, más allá de un simple cálculo. Nos dice también que en términos simples, la ley de Faraday establece que si el flujo magnético a través del circuito cambia, se induce una fuerza electromotriz. Es decir, si yo paso un imán de un lugar a otro, ese viaje, ese recorrido que hace, conduce una fuerza. Esa es la fuerza que nosotros llamamos fuerza electromotriz o flujo magnético. Es decir, inducir por medio de un movimiento que se genere corriente o lo que más llamamos voltaje inducido o corriente inducida. La ley de Faraday, vamos a conocer el significado. Lo primero, o el primer paso que nosotros tenemos que conocer es cuando el fluido magnético atraviesa una bobina, se induce el FEM. FEM significa fuerza eléctrico o electromotriz en ese circuito. La segunda es la dirección del FEM, es decir, hacia qué lado se induce o se inicia esa corriente magnética, la cual llamamos o se conoce como la ley de Lassend. Más adelante, en posteriores videos, vamos a conocer esta ley y por qué tiene correlación con la ley de Faraday. Y por último, la magnitud del FEM indica la dirección o proporción a la que cambia la tasa magnética. Es decir, la intensidad de ese campo magnético en la trayectoria que hace de un lugar a otro, en este caso de forma circular, dentro de una bobina o dentro de un motor, lo que hace es que haya un flujo inducido, lo cual conlleva y desarrolla a el voltaje inducido, dando consigo la electricidad. Y por último, vamos a ver las aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene la ley de Faraday? Como ya lo vimos, lo primero que podemos ver son los generadores eléctricos. Se basa en la inducción electrónica para convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Lo segundo, los micrófonos y altavoces convierten las ondas sonoras en señales eléctricas y viceversa. Y en los motores funciona gracias a la interacción entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Es decir, que haciendo un resumen podemos determinar y detallar que la ley de Faraday no es más que la corriente inducida que damos por medio del magnetismo para que fluya o se inicie la corriente dentro de diferentes aparatos o componentes eléctricos que nos permite desarrollar los primeros parámetros eléctricos de la corriente. Es decir, es la inducción de corriente que se genera para que funcione los motores y entre otros componentes. Muy bien amigos, espero que este video les haya podido ayudar y haya podido ser de mucha ayuda para poder despejar aquellas dudas e inquietudes que tengan sobre la ley de Faraday. Recuerden que en posteriores videos vamos a conocer más aplicando esta ley en diferentes circuitos o componentes eléctricos, lo cual vamos a conocer como voltaje inducido. Espero que puedan suscribirse, darle a la campanita y dejarnos sus comentarios. Nos vemos en posteriores videos. Gracias. Hasta la próxima.